Tenemos ahora un enlace telefónico con Marlene Molero. Ella es CEO de GenderLab, abogada y magíster en género, políticas públicas y desigualdad. Es una especialista, como ya dije, en temas de género, y con ella queremos conversar a raíz de lo que ha sucedido en la Comisión de Ética, en donde se decidió no investigar al congresista Luis Cordero a pesar de esa denuncia clamorosa que había hecho su expareja por agresión física, por acoso. Inclusive este hombre habría subido un video íntimo a una página pornográfica. Pero en la Comisión de Ética ni siquiera vieron el reportaje. No. De plano muchos dijeron, no, es un tema menor, necesitamos que Panorama nos dé todos los elementos, sí. La señorita no tiene ninguna evidencia, y la verdad es que yo me indigné cuando escuché a uno de los congresistas, Jorge Morante, de Fuerza Popular, cuando dijo: si no hay evidencias, no se puede hacer una denuncia. ¿Cuántas mujeres violadas, abusadas, han tenido que callar precisamente porque no tenían evidencias, porque vivimos en un sistema que no le cree a la mujer? Y ojo, Mabel, que ese mismo argumento lo esgrimieron todos los que votaron en contra, incluida la presidenta de la Comisión de Ética. A propósito, luego de este escándalo, obviamente, ya dieron marcha atrás, y al menos el día de hoy va a haber una votación de la reconsideración justamente de esa votación que fue escandalosa y que permitió no investigar al señor Cordero Jontay. Así que hoy a las 8 de la mañana va a ser esta sesión de la Comisión de Ética. Veremos, pues, atentos. Atentos. Vamos entonces a conversar con Marlene Molero. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, Marlene. Muy buenos días. Buenos días, Mabel, Carlos. ¿Cómo está? A ver, más allá del tema político, yo creo que es importante entender por qué miembros de la representación nacional, y hay que subrayar representación porque representan lo que quizá muchos peruanos piensan, una mujer que denuncia. Ok, no tiene la prueba de la sangre, no tiene el video del abuso, no tiene esas evidencias, pero es lo mismo que pasa con muchas mujeres que son abusadas y son violadas. El mensaje del congresista Morante era: si no tienen evidencia, no denuncien el abuso. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué manifiesta él eso? ¿Y qué es lo que nos dice la justicia? ¿Y cómo deberíamos actuar nosotros las mujeres? Sí, efectivamente, digamos, lo que ha pasado con la Comisión de Ética y los comentarios que han sido esgrimidos caen en lugares comunes que tienen que enfrentar muchas mujeres que van y denuncian violencia, ¿no? Lo enfrentan en la comisaría, en los médicos legistas, en distintas instancias de atención. Ahí lo que están diciendo, digamos, es, primero, y el Poder Judicial se vio obligado a sacar rápidamente un pronunciamiento o un tuit en redes sociales, estableciendo que por ley ya hace más de 3 años no es obligatorio ni es exigible la presentación de ningún tipo de medio probatorio para interponer la denuncia, ¿no? O sea, de lo que se trata, y lo que pasaba también en la Comisión de Ética, es que se estaba decidiendo si se abría o no la investigación, no sé si se le hallaba o no alguna responsabilidad en el congresista, ¿no? Y lo mismo pasa cuando se va a interponer la denuncia, por ejemplo, en alguna comisaría, ¿no? No, si no traes pruebas, documentos, videos o lo que fuera, o huellas físicas de la violencia, no te quieren admitir la denuncia, ¿no? Y ahí hay 2 irregularidades. La primera es que no hay ningún motivo por el cual no te puedan recibir la denuncia, ninguno. Y lo segundo es que por ley expresamente está estipulado en la ley que ha sido dada a 3364, que es para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, que no sea exigible en esta etapa ningún medio probatorio. Y hay un segundo tema que va como implícito en todo esto, y tú lo has mencionado, Mabel. O sea, está la declaración de la propia víctima, ¿no? Y cuando decimos no hay medio probatorio y tenemos su declaración, significa que no lo estamos considerando como una prueba válida ni como un indicio de lo que podría haber sucedido, ¿no? Ni siquiera como un indicio suficiente para por lo menos dar apertura a la parte de la investigación. Entonces tú lo dijiste claramente, ¿no? A las mujeres no se les cree. Y cuando se dice no tenemos prueba y tenemos el testimonio de ella, lo que estamos diciendo es, bueno, tú me puedes decir esto, pero yo no te creo. Si no me traes un video, si no me traes un documento o lo que fuera, ¿no? Y el mensaje que esto da es gravísimo, ¿no? Porque, digamos, ya de por sí es una barrera para ellas ir a denunciar, y lo que le están diciendo es: si no vienes con algo, mejor ni vengas. Hay otro argumento que es muy lamentable, Marlene, buenos días, y es el hecho de que muchos se fijan también en los tiempos. O sea,
¿por qué no lo denunció en su momento? Yo recuerdo el caso de la congresista Patricia Chirinos, cuando denuncia al señor Guido Bellido. La propia presidenta de la Comisión de la Mujer, bueno, es el partido de Bellido, dijo, ¿por qué no lo denunció en su momento? La presidenta de la Comisión de la Mujer dando un argumento tan deleznable como el que le estoy manifestando. Entonces, este también es un tema que lamentablemente no entienden nuestras autoridades, en el sentido de que, bueno, una mujer víctima de agresión tiene sus propios tiempos, ¿cierto? Para, si ella lo considera necesario, denunciar este hecho. Sí, efectivamente, ¿no? La decisión de la denuncia no es una decisión fácil, menos con un sistema como el que tenemos, y eso puede tomar sus tiempos. Toma sus tiempos atreverse una vez que uno es consciente de haber pasado por una situación o estar pasando por una situación de violencia, pero también toma sus tiempos darse cuenta que uno ha estado en una situación de violencia susceptible de ser denunciada, ¿no? Y lo otro es, creo que la congresista Luque eso lo ha notado, digamos, correctamente en algunas entrevistas que le he visto dar, que la violencia contra la mujer no es necesariamente un hecho como estanco, aislado y solitario, es más bien un proceso. Y el caso del congresista Cordero Yontay lo pone bien claro, ¿no? Dentro de las alegaciones que hay en su contra, hay hechos de 2014, hay hechos del 2018 y hay hechos de hace 2 semanas cuando la llamaron para intimidarla por presentar, digamos, o por dar su testimonio en lo que había salido, digamos, en medios de las agresiones de años anteriores. Y eso, Marlene, es un agravante porque, a ver, no estamos hablando de alguien que tiene poder, que detenta poder, que tiene una curul en el Congreso de la República, que pertenece a la Comisión de Inteligencia. Entonces, más aún, creo que la investigación se debe llevar a cabo, porque aquí no estamos de igual a igual, ¿no? Y hay otro argumento que también es bastante común de uno de los congresistas de la Comisión de Ética que mencionaba que este era un tema personal, era particular, y eso es bien común escucharlo. Y creo que debe quedar claro que la violencia no es un asunto privado. No, en absoluto, ¿no? Es un asunto de atención pública. Fue un asunto privado hace 25 años, ¿no? Pero más o menos en 1997, la violencia que sucedía en los núcleos familiares, entre parejas o exparejas, ya merece una atención del Estado, y eso, digamos, está establecido también en la norma hace, digamos, más de 2 décadas. Entonces, ya tenemos que dejar de lado ese imaginario que lo que hacía era perpetuar un problema que afecta gravemente a la mitad de nuestra población y restringirla y catalogarla como un problema de pareja. O sea, no es un problema de pareja. Sí. Lo más probable es que más de la mitad de nosotras vaya a pasar por un episodio de violencia en alguna de sus manifestaciones en algún momento de nuestras vidas. O sea, más de la mitad de nosotras, ¿no? Si estamos acá nosotras dos, una de nosotras dos le va a pasar. De todas maneras. Entonces es bastante como grave como para andar circunscribiendo ese problema a un problema, digamos, de familia, de caso, de pareja. No, es un problema de atención, digamos, de atención pública. Marlene, tomando en cuenta todos estos factores, ¿persiste esta resistencia de víctimas de agresión de denunciar los hechos por desconfianza, por temor, por vergüenza, por lo que sea? Pero persiste esta situación. Las cifras de hace algunos meses daban a entender eso, pero ante esto, ¿cómo se presenta este panorama? No, sí, digamos, uno de los grandes problemas que tenemos en el país con violencia física, psicológica, sexual y otras, es que en general la denuncia es baja, no hay una tendencia a denunciar, sea por desconfianza en las instituciones, pero sobre todo por miedo a sufrir represalias, ¿no? Y claro, vemos en este caso cómo ese miedo a sufrir represalias se materializa con las amenazas que se comienzan Marlene, perdón, en parte también por la indiferencia de las autoridades. Lo vemos mucho en delegaciones policiales, ¿no? Una mujer va a denunciar una agresión y le responden, bueno, ¿qué le habrás hecho pues a tu pareja o a tu esposo? Hay un traslado, digamos, de la responsabilidad entre el tema de no traes con pruebas, estás segura que quieres poner la denuncia, le vas a arruinar la vida, piensa en tus hijos, digamos, ¿qué habrás hecho tú? El traslado de responsabilidad, que es lo que estabas mencionando, Carlos, en fin, la atención en general lamentablemente no es idónea, ¿no? Y constantemente nos encontramos con denuncias que a través de los medios se pueden canalizar de ese tipo, ¿no? Entonces, sin embargo, Marlene, me da la impresión que en los últimos meses hemos retrocedido a grandes pasos y estamos normalizando el maltrato a la mujer
porque inclusive, claro, hoy le reclamamos a la Comisión de Ética, pero no podemos olvidar que desde el Ejecutivo tenemos a ministros con denuncias por violencia familiar, que el primer ministro, Guido Bellido, el primer ministro, por decirlo de alguna manera, tenía expresiones totalmente misóginas, ¿no? Y eso es como normal, lo pasamos por agua tibia, ¿no? No nos indigna al parecer. Claro, no, esto digamos, como tú dices, hoy en día es la Comisión de Ética en el Congreso, ¿no? Pero tenemos al ministro de Transportes y Comunicaciones, al ministro de Vivienda y al ministro del Ambiente con denuncias que han tenido sobre violencia física, acoso y trata. O sea, no estamos hablando de temas menores. Lo que tú comentabas del primer ministro, que finalmente está en investigación por la Comisión de Ética, pero que tampoco fue fácil y que requirió mucha atención pública para asegurarse que se admita esa denuncia. Lo del ex general Vizcarra, digamos, y solamente por mencionar unos pocos. Y hace unos días la ex ministra de Defensa, Nuria Sparks, hacía pública, digamos, una denuncia del caso de una mujer que estaba denunciando un caso en la comisaría, tuvo que tener como 17 horas ahí y estaba bajo amenaza de que la detengan porque nuevamente se intentaba hablar de este tema de las agresiones mutuas que no son más que una legítima defensa. Entonces, no es pues solo la Comisión, es todo un sistema que no está atendiendo adecuadamente a las mujeres y que sistemáticamente le viene diciendo que no les cree. Entonces, este no es un tema de solamente una entidad del Estado, digamos, se necesitan pronunciamientos claros de todos los poderes del Estado, no solamente armar mesas, digamos, de diálogo, no solamente armar comisiones de trabajo, o no solamente poner cursos que tampoco sabemos si finalmente se dieron o no. Y esa lucha definitivamente esa lucha no la está encabezando el Ejecutivo. Lamentablemente. No, claro que no, digamos, porque puede pronunciarse en contra como lo ha hecho. Ya han habido pronunciamientos desde el Ministerio de la Mujer en contra de lo que acaba de pasar en la Comisión de Ética, pero sigo teniendo por lo menos tres personas entre las cuales hay denuncias o hay observaciones de este tema, ¿no? Entonces no hay consecuencia y eso la población lo lee. Marlene, muchísimas gracias por estos minutos. Tenemos que entender que debemos salir de las cavernas y de la oscuridad. La violencia familiar no es un asunto privado, no es un asunto íntimo. Hace muchísimo tiempo todos tenemos el compromiso de luchar contra la violencia a la mujer. 7:32, escuchamos titulares y volvemos.